Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Yo vivía triste en este mundo, hasta que un día decidí cambiar. Mis problemas eran tan profundos que hasta la vida me quise quitar. Amargado, triste y solitario, una salida quería encontrar. Mis ojos aguados y angustiados, sentí que alguien desde el cielo me habló. Me dijo: escucha, quien te habla es el Señor. Es Jesús en toda prueba. Él conmigo está para resolver todos mis problemas. La esperanza es Jesús, la pongo en tus manos. Yo confío en Él y por eso nunca me ha desamparado. Manos a Jesús la esperanza, en lo más profundo de mi corazón quedará guardada. Pan, 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 pan. He aquí su programa Biblia Abierta, donde nos presentamos los días jueves y los días viernes para poder dar a conocer el precioso estudio bíblico de la palabra de nuestro Dios, presentado desde las instalaciones de los estudios de producción de TV Estrella Canal 25 en el occidente de nuestro país, Honduras, en la ciudad de la Entrada Copán, a través de las redes sociales como ser la www.tvestrella.org y a través de nuestras cuentas en Facebook como ser Biblia Abierta Hermano Jonathan Mejía, y a través de YouTube como Biblia Abierta Hermano Jonathan Mejía. Todo esto con la oportunidad de que haya variedad de opciones para que usted se ponga en contacto con la palabra de nuestro Dios a través de nuestra programación de su programa de estudios bíblicos presentados en esta hora. Hoy en compañía de nuestro hermano José Luis, quien está en los controles de máster aquí en los estudios de producción de TV Estrella. Y la parte más importante, usted que nos da la oportunidad de que la palabra de nuestro Dios pueda llegar a través de la señal de sus dispositivos a la altura de vía cable en Canal 25, pero también a través de los dispositivos por medio de las redes sociales. La parte más importante, el que la palabra de nuestro Dios haya cabida en esa familia, en esa persona y sobre todo en ese corazón para tomar decisiones que abonen, impulsen y motiven a la obediencia. He aquí su servidor amigo Jonathan Mejía, quien ahora está muy dispuesto para compartir el precioso mensaje de nuestro Dios. Nos ponemos en contacto a través de la oración. Cuando usted
Seguro que ya está con su Biblia en mano, con su libreta de apunte y sobre todo con su Biblia, su corazón y su espíritu muy al pendiente de la enseñanza que impartiremos en esta tarde. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios y ahora decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición, en el nombre de Jesús, tu santo Hijo, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias por la oportunidad que ahora tenemos para participar, oh Dios, de una enseñanza más, de una porción bíblica más que llega a nuestros oídos, que llega a nuestra vista, que llega a través de la señal de los dispositivos o las diferentes redes por las cuales es posible apreciar su palabra en esta hora de la tarde. Gracias, Padre, por su bendición, y gracias porque podemos tomar cada uno la decisión de quedarnos a sintonizar el estudio bíblico y preparar nuestras Biblias, nuestra mente y nuestro corazón. Rogamos bendiga a cada uno de los participantes, a toda la familia del pueblo de Dios, a toda la familia televidente. Rogamos bendiga así esta gerencia desde nuestro hermano Luis Zúñiga hasta el último de los que laboran para esta empresa y que hacen posible, oh Dios, la transmisión de este programa. Rogamos así, oh Dios, también bendiga a la familia donde quiera que se encuentre. Aquellas familias que están atravesando momentos difíciles, aquellas que están clamando a ti por una respuesta, por una sanidad, por una solución, por situaciones en las que se embarga su momento y te ruegan y se acercan a ti, esperando y confiando en ti que puedas proveer lo necesario de acuerdo a tu voluntad. Padre Santo, rogamos que en este momento podamos considerar tu palabra a manera de que haya cabida en nuestros corazones para que germine y nos lleve así hacia la obediencia y que cada uno de nosotros sea responsable después de escuchar el contenido de tu palabra. Gracias, Padre, por este maravilloso momento. En ti confiamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares. En Jesucristo nuestro Salvador te oramos. Amén. Es momento maravilloso en el que nos hemos puesto en contacto con nuestro Dios en esta tarde. Y ahora vamos a ir rápidamente a las Escrituras. Nuestro hermano en controles familiariza con nosotros la rotulación del tema, del título de nuestro tema, para poder estudiar bajo él en esta preciosa tarde. Y de esta manera nos damos lugar a visitar las Escrituras en el libro de Génesis. Revise conmigo el libro de Génesis, a la altura del capítulo 38 del libro de Génesis, cuando en la parte inferior de nuestras pantallas pueden informarse del título para nuestro tema en base a Génesis capítulo 38 del verso 1 en delante. Considerándole decimos con nosotros la inteligencia de Tamar. Este es el estudio bíblico que presentamos en esta tarde. Y tenemos con nosotros Génesis capítulo 38, quien usted seguramente está yendo por las hojas de la palabra de nuestro Dios, por las páginas de las Escrituras, dándose prisa a tomarla, porque ahora mismo hablamos a Biblia abierta. Y decimos, versículo 1 del capítulo 38 del libro de Génesis, para poder entender la importancia de nuestra enseñanza bajo el título de la inteligencia de Tamar, leemos de la siguiente manera. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa. Y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz a un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesid cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dio a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia. Y desagradó en los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera:
quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también, como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Por lo menos hasta el verso 11. Luego en el transcurso del estudio avanzamos en los demás versículos. ¿Qué tenemos aquí con nosotros? Cuando hablamos de la inteligencia de Tamar, cabe aclarar que tenemos con nosotros dos Tamar en la palabra de Dios, por lo menos las dos que he encontrado. La esposa de los hijos de Judá, y también que a la vez viene a ser la nuera de Judá, pero más tarde conoceremos algo ahí un poco escandaloso para nuestro tiempo o aún para su tiempo, pero con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, con mucha astucia de parte de Tamar. Se convierte luego, después de ser la nuera, se convierte en la mujer de Judá. Y bueno, vamos a ver toda una trama en este momento. Pero vamos a hacer sobresalir cómo la inteligencia de una mujer que luego viene a quedar en la genealogía de Jesús, que viene a formar como parte de las raíces de ese árbol genealógico, según la carne o según el origen terrenal o humano de Jesús, llamada Tamar. En realidad, hoy también estamos necesitando de muchas mujeres inteligentes, valientes, que tengan astucia, que en realidad a lo mejor lo que es escandaloso o lo que se ve escandaloso se hace con astucia, se hace con prudencia, se hace con sabiduría. Y aprendemos en Tamar cómo la injusticia se ve vencida o derrotada ante la sabiduría, cómo se puede reclamar el derecho que a uno le asiste, cómo se puede reclamar con sabiduría, con prudencia, con inteligencia. Eso nos demuestra Tamar, eso nos enseña Tamar en las Escrituras. La segunda Tamar que encontramos es la hija del rey David, que encontramos allá en 2 de Samuel, y recordemos el suceso para diferenciar. Esta Tamar no era en el principio de Judá, luego mujer de Judá, pero luego tenemos la otra Tamar, hija de David, del rey David, la cual fue abusada por a su medio hermano Amón. Pero bien, nos interesa la primera Tamar, la Tamar que acabamos de leer en Génesis 38. ¿Cómo se dio todo esto? ¿Por qué al final hablamos de la inteligencia de Tamar? ¿Y por qué decir que ahora necesitamos hombres y mujeres que tengan ideas, que tengan astucia, que tengan sabiduría, que tengan prudencia, que tengan esa manera de reclamar el derecho y de vencer con astucia las injusticias que han cometido con uno? ¿Cómo poder dar esa venganza sin ir a complicar las cosas, sin llevar las cosas a un extremo desagradable? Todos los que nos familiarizamos con el capítulo 38 del libro de Génesis, vemos algo escandaloso, vemos algo que podemos decir en su sentido común no se nos ocurriría, pero era parte de lo que para ese momento era válido. Y por eso se deja ver en las Escrituras como una forma muy inteligente de Tamar, muy astuta, muy sabia, reclamando el derecho que le asiste, reclamando lo que le corresponde, reclamando justicia y a la vez mostrando la capacidad de poder ser atrevido, de poder ser osada. Y conoceremos muy bien cómo hace las cosas. ¿Sabe? Si suena como a escándalo, lo cierto es que vamos a ver luego cómo este escándalo se ve convertido en un escándalo sabio, en un escándalo de sabiduría que deja nombre, que deja huella,
tanto que ha trascendido por generaciones, solo en la descendencia de Jesús, pues forma parte en esas 54 generaciones que pasaron desde Abraham hasta Jesús. Ahora bien, lo que tenemos con nosotros es lo siguiente. Judá, quien es parte de los 12 hijos de Jacob. Escuche esto. Judá es parte de los hijos mayores de la familia de Jacob, que ha nacido de aquella relación con aquellas 4 mujeres. Todos sabemos que Jacob estaba luchando mucho por Raquel. Luego, en calidad de engaño, le fue dado Lea. Luego estas tenían problemas de esterilidad, o por lo menos Dios no les concedía la oportunidad de dar a luz o de tener hijo de Jacob. Entonces usaban lo que para ese momento era su propiedad, como ser sus esclavas, sus concubinas o sus sirvientas. Y Lea le entregó a su criada o su esclava. Y luego Raquel, ¿verdad?, luchando con esta parte, también le entrega su esclava. Estas comienzan a dar a luz hijos. Luego Dios bendice a Lea y luego Dios bendice a Raquel. Con Raquel terminamos con José y Benjamín. Pero bien, solo para ubicarnos un poco en el contexto, pues Judá ha nacido de esos matrimonios o de esas relaciones con estas mujeres que tuvo Jacob. Ahora resulta que sacando a Judá por aparte, pues comienza a saber, de Judá tenemos algunos antecedentes. Cuando la situación o el conflicto con José, vendido a los ismaelitas y luego a los egipcios, cuando lo cubrieron, lo ocultó o pidió que se le dejara en el pozo, entre otros antecedentes. Pero ahora lo vemos cuando se llega a una mujer, de un varón aludamita, se casa. Esta mujer se llamaba Súa, la toma y le da 3 hijos. El primero llamado que lo tenemos ahí a la altura del verso 3. Luego el segundo llamado Onán. Y luego el tercero llamado Sela. Estos 3 hijos son hijos de Judá y Súa. Bien, aquí no aparece Tamar todavía. Están hablando de cómo inicia Judá su familia, cómo inicia o cómo continúa la descendencia de Abraham y de Jacob a través de Judá. Con esta mujer que no pertenece al pueblo de Dios, que no es hebrea, que no es parte de la descendencia de Abraham, es una mujer ajena al pueblo de Dios o a la descendencia con la que Dios está tratando para formar su pueblo. Y en estos momentos, con esta mujer concibe 3 hijos, Onán y Sela. Muy bien, para esos momentos no había un pacto, no había un testamento de parte de Dios que dijera lo bueno que tenían que hacer y lo malo que tenían que dejar de hacer. Más sin embargo, el conocimiento de la ciencia, el bien y el mal, es decir, por conciencia natural, por ley natural, sabían lo bueno que podría estar haciendo y lo malo que debería dejar de hacer. Mas sin embargo no había un pacto, no había una ley que le determinara o que le designara diciendo esto es pecado. El adulterio es pecado, el asesinato es pecado, el homicidio y así sucesivamente. Ahora bien, el punto es que por esta situación tenemos donde no se regulaban algunas prácticas, algunas conductas conforme o de acuerdo a lo que nosotros estamos enseñados o lo que tenemos de conocimiento. Prueba de ello era la cultura o las costumbres, se regían en cuanto a relaciones maritales, que si una mujer se casaba con un hombre y moría sin dejar descendencia, entonces podía venir de acuerdo a la cultura y era permitido, era aceptado, y caso contrario se castigaba y se tomaba por culpable al desobediente o al que no cumplía dicha ley o dicho acuerdo o costumbre. Entonces
si éste moría sin dejar descendencia, podría venir su hermano, el siguiente, y tomar a esta mujer y hacerla su esposa y levantar descendencia a su hermano, dejando, colocando o llamando en el hijo que éste engendrara, llamarle de acuerdo al nombre del difunto. Esto era lo que le llamaban a levantar descendencia. Y así podía ir por todos sus hermanos, siempre y cuando no hubiese descendencia o no dejara descendencia. Era lo acordado, era la costumbre, era lo permitido, era lo legal. Ahora bien, es aquí cuando entra en juego Tamar. ¿Quién es Tamar? Bien, ya nos adelantamos en parte, pero notemos cómo lo lleva de acuerdo a la narración bíblica con respecto a lo expresado o a lo expuesto por el libro de Génesis. Dice en el verso 6, dice en el verso 4, cuando luego vino y tomó a su hijo mire, tomó a su hijo y le buscó a este primogénito, según el verso 7, le buscó esposa, le buscó mujer para su hijo y la esposa que encontró para según el verso 6 dice, se llamaba Tamar. Bien, seguro que cuando Moisés, a quien se le responsabiliza de escribir el libro, pues ya este es un acontecimiento dado, conocido entre la historia de Israel. Dice, la mujer que tomó Judá, nieto de Abraham, bisnieto de Abraham, nieto de Isaac, hijo de Jacob, tomó a su hijo y lo juntó o lo unió con Tamar. Ahora, este que era el primogénito de Judá, hay algo muy característico de parte de él. Y dice, fue malo ante los ojos de Dios. Fue malo ante los ojos de Dios. Esa es la descripción específica y directa que le da. Entonces, como respuesta, Jehová le quitó la vida. En su soberanía, en su condición de poder absoluto, eterno, de su condición de Dios, simplemente dice, le quitó la vida. Dios decidió. ¿Tan malo? Sí, tanto que, noten, Dios tuvo que intervenir. Luego en el verso 8 dice, entonces Judá dijo a Onán. ¿Quién es Onán? Es el segundo hijo. Es el hijo que está entre y Sela. Le dice a Onán porque es parte de lo que debe hacer de acuerdo a la cultura. Es parte de lo que debe hacer de acuerdo a las tradiciones de su pueblo, de su gente. Es lo que corresponde por ley. Es lo que corresponde por derecho. Es lo que se considera lo justo, lo correcto. En este caso, ha muerto esposo de Tamar, y no ha habido descendencia, no ha dejado descendencia. No deja lo que nosotros llamamos popularmente su retoño, la pinta, no hay un hijo. Y es aquí cuando entonces hay que cumplir lo acordado, hay que cumplir de acuerdo a la costumbre. Había que cumplir de acuerdo a lo establecido para ese momento. Y lo que habría que cumplir era, levantar descendencia a ese hombre que murió sin dejar descendencia, sin dejar un hijo o un descendiente. Esto, de acuerdo al contexto cultural en el que se movían, le correspondía al siguiente hijo, que en este caso era Onán. Y por eso viene y le correspondería hacer justicia, y le correspondía a Judá tratar este asunto como padre de familia. Era el indicado para poder celebrar o llevar a cabo este cumplimiento y no dejar abandonada a esta viuda o a esta mujer. Era parte de lo que se consideraba en aquel momento. De esta manera se permitían poder siempre estar cobijadas, estar amparadas y no regresar a la casa de sus padres vacías o totalmente desconsoladas. Bien, entonces viene Judá en su condición de responsable
para cumplir así lo correcto, lo justo y poder entregar a Tamar el derecho que le corresponde como viuda, de acuerdo a las costumbres y tradiciones de la cultura de ese tiempo de los hijos de Dios antes de que recibieran la ley. Y entonces dice, le dijo a Onán, escuche esto, le dijo, llégate a la mujer de tu hermano, tiene el permiso, tiene la venia, y dice, y despósate con ella, comprométete en matrimonio con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Es lo correcto, lo justo, es lo que se merece esta mujer, es lo que le corresponde, es su derecho, y es lo que se debe hacer, o lo que se debe hacer según la cultura y las tradiciones de los hijos de Dios en aquel momento. Verso 9. Y sabiendo Onán, mire siempre, bueno, en este había malicia, había, pues sí, también alguien podría decir inteligente, no era bruto, podríamos decir. Perdón si se expresa fuerte la expresión. Es como decir, no era dejado en cuanto a pensamientos, pero con malicia, con una actitud egoísta, faltando al deber de ese momento, al derecho y a lo correcto, a la justicia de ese momento. Y dice en el verso 9, sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba, es decir, cuando intimaba o cuando se llegaba a la relación sexual con Tamar, vertía en tierra, es decir, desperdiciaba su líquido masculino, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Decía en su interior, en sus adentros, bien, ya sé que de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a las costumbres, mi papel aquí es levantarle descendencia a mi hermano. Que el hijo que me nazca de la relación entre Tamar y yo sea para dar nombre al difunto. Y él lo entendía muy bien, pero no quería hacerlo así. Aunque genéticamente y biológicamente le correspondería a él, pero esa parte no se entendía para esos momentos, sino solo se iba viendo lo que la cultura aceptaba o admitía. Y en este caso, si Onán embarazaba a Tamar, el producto de este embarazo, es decir, ese hijo, vendría a tomar el nombre de su primer esposo o su primer marido. Entonces, pensando en esto, deseaba no dar descendencia y se inventó pues un método famoso que cabe dentro de los métodos de anticonceptivos o de planificación, y sabe, antiguo como la vida misma o como las ideas de no dar a luz un hijo. Es lo que ahora comúnmente se llama como el método del ritmo. Es igual a hablar de vertir en tierra, es decir, desperdiciar o tirar semen o el líquido masculino, ¿verdad?, en tierra, echarlo a perder. Más que la práctica, creo que lo que Dios está condenando era la intención con que lo estaba haciendo, la forma desagradable, maquiavélica, la forma tan egoísta en la que se estaba aportando. No solamente desperdiciaba así la semilla de un humano, sino la intención con que lo hacía. Y note en el verso 10, y desagradó a los ojos de Jehová lo que hacía. Le molestó mucho a Dios esto. O sea que se está portando igual que su hermano, que el primer esposo o marido de Tamar, aquel malo totalmente de los ojos de Dios. Este va por el mismo camino, a tal grado que en el verso 10 dice, y a él también le quitó la vida. En realidad, los dos hijos de Judá están dando una continuidad en la historia de los descendientes del pueblo de Dios, de la familia o la descendencia que Dios ha prometido o que había prometido a Abraham. Pero por la línea de Judá, que vendrían a ser estos hijos de Judá tataranietos de Abraham
están dejando un mal precedente, mal testimonio delante de los ojos de Dios. Note, el primero, Dios ha intervenido y le ha quitado la vida. Le ha estorbado la vida porque es muy malo. No entra en descripción el libro de Génesis, qué tan malo. Este otro de igual manera, y es como decir, y se harta Dios de ver esta conducta, este comportamiento y esta perversidad, esta maldad de no querer darle descendencia a su hermano. De no querer levantarle descendencia cuando es lo acordado, cuando es la costumbre. En otras palabras, aunque no era una ley de parte de Dios, lo cierto es que era lo acordado y era lo respaldado. Por esta injusticia, por este incumplimiento y por no hacerle valer el derecho a esta mujer llamada Tamar, dice, Dios también le quita la vida. ¿A quién? A Onán. Verso 11. Y Judá dijo a Tamar su nuera, Judá quien desconoce totalmente el asunto, le dice a su nuera Tamar, quédate viuda, escuche esto, quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela. ¿Quién era Sela? Si regresamos a los versos anteriores, en el capítulo 38, tenemos que Sela es el tercer hijo entre Judá y Súa. Y es a quien ahora le corresponde tomar la responsabilidad de Tamar. Es ahora a quien le corresponde por derecho, por costumbre, de acuerdo a la cultura de su pueblo, poder honrar a esta mujer, a hacerle asistir o cumplir con su derecho, y él cumplir con el deber de hermano siguiente. Pero antes de que Sela tome, ¿a quién le corresponde responsabilizar esto? ¿A quién le corresponde ejecutar la práctica de la costumbre? Bueno, de acuerdo a lo entendido ya en el capítulo 38, le corresponde a Judá. Pero en vez de dejarla en casa, se vale de algo que sucede en el verso 11. Le dice, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. No sé, en el pensamiento, en las ideas, según Judá, a lo mejor pensó, el problema es Tamar. La verdad, una mala mujer para tener marido. Se murió el primero, se murió el segundo, ahora voy a perder el tercero en manos de esta mujer. Y pensando en esto, pensando con antelación, la verdad, muy mal de parte de él, pero en esos momentos se vale de que Sela no tiene la edad para contraer nupcias o para contraer, para emparentar con ella. Y por esta razón le dice, quédate en casa de tu padre. Tamar muy obediente, muy sujeta, aunque no es su pueblo, aunque no es su gente. Ya sabemos que en realidad viene de un lugar fuera de la descendencia de Abraham. Entonces tenemos aquí el momento cuando en el versículo 12 dice, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, o sea, la esposa de Judá, suegra de Tamar, madre de aquellos dos perversos que Dios les quitó la vida, y el tercero que está ahí en la calidad de esperando llegar a la edad para que pueda cumplir de acuerdo a la costumbre o la ley de ese momento, para que pueda cumplir el derecho que a Tamar le corresponde como mujer viuda de sus hermanos. Pasan los días, muere la mujer de Judá. Entonces dice, después de que Judá se consoló, subió a trasquilar sus ovejas en Timad. Ahora en el verso 13, revisemos cómo ahora pues Dios se va a encargar de hacer las cosas o de tratar el asunto, y cómo la historia da un giro inesperado. Revise conmigo la altura del verso 13. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, y aquí tu suegro sube a Timad a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez. Note, ella está cumpliendo su deber, lo que le corresponde como mujer, que debe esperar que se cumpla o que se aplique de acuerdo a la cultura o a las costumbres dadas para ese momento. En ningún momento ha faltado,
no ha deshonrado la memoria de los difuntos, espera pacientemente, espera en la voluntad de su suegro que le ha de entregar, es decir, de Judá, que le ha de entregar a Sela, y está esperando justicia, y está esperando que se le cumpla el derecho que le corresponde. Cuando escucha que su suegro va por esas tierras cercanas donde viven sus padres o donde ella se encuentra en casa de sus padres, dice, se quita los vestidos de su viudez, y aquí cuando piensa en una idea poco común, poco usual, es una inteligencia, una astucia, una sagacidad. Necesitamos mucho de ello. Necesitamos convertirnos en descendientes de Tamar en cuanto a sabiduría, en cuanto a astucia, en cuanto a prudencia. Parecía descabellado, parecía escandaloso. No es que parecía, en realidad lo que Tamar piensa suena a escándalo, suena a perdición. Pero vemos cómo este escándalo se convierte luego en sabiduría, se convierte en inteligencia. ¿Por qué? Notemos la idea de Tamar en el verso 14. Se quita los vestidos de su viudez, se cubre con un velo y se arrebozó. Y es como decir, se remangó los vestidos o se los puso más cortos. Y se puso a la entrada de Enaín junto al camino de Timnat, es decir, el camino de Enaín, porque veía que había crecido Sela, es decir, ya tenía la edad en que debería haberle sido entregado para emparentar, y ella no era dada a él por mujer. Y vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Es como decir, bien, ¿cuál es la idea de Tamar? Bueno, se va al camino de Enaín y espera en un disfraz o en una condición como de ramera. Arreboza sus vestidos y bien, se disfraza de ramera, toma el camino de Enaín y se coloca ahí. Le deja ver a Judá y a cualesquiera de los que pudieron pasar por ahí que era una prostituta o que era una ramera. Note, escandaloso esto. Pero bien, por lo que vemos, Judá también no está en condiciones de poder. Sé que no está comprometido ya con ninguna mujer, pues su mujer ha muerto. Puede tomar a cualesquiera de las que hay en su entorno, mas sin embargo es una prostituta. Pues él no sabe que es Tamar, él no sabe que es su nuera. Entonces en el verso 16 dice, se apartó del camino hacia ella, le llama la atención, se aparta, se deja llegar a ella y le dice en el verso 16, déjame ahora llegarme a ti. La palabra llegarme en el lenguaje bíblico o conocerte no es como nosotros lo interpretamos. En el libro de Génesis mayormente el conocer o el conocerte se traduce por intimar o tener intimidad sexual. Déjame llegarme a ti, es decir, es comúnmente hoy se diría que va a tomar los servicios de esta mujer prostituta. Y dice, y ella le dijo, la nuera le dice, o sea, Tamar le dice, quien esté en ese momento disfrazada de prostituta o con apariencia de prostituta, ¿qué me darás para llegarte a mí? No es cualquier prostituta. ¿Sabe? ¿Qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que idea aquí? No, te dice, ¿qué me darás? Bueno, siempre han requerido de un pago. Pero en ese momento dice, ¿qué me darás? Y bien, él responde, noten el verso 17, él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Pues era lo que más inmediato tenía. Recuerde que iba a trasquilar su rebaño de cabras. Así que como pago por tus servicios o por la actividad, te enviaré un cabrito de las cabras. Y ella dijo, note la astucia, la inteligencia, la sagacidad, la profundidad de lo que hay aquí. Dame una prenda hasta que lo envíes. ¿Sabe? No se desmandó,
usó inteligencia, sabiduría, pero ella sabía lo que quería en el fondo. Bueno, dame una señal, dame algo que como garantía, que me garantice que sí me vas a cumplir, que no solo voy a quedar burlada o utilizada, qué sé yo, colocando palabras sin irrespetar el texto bíblico. Dice entonces en el verso 18, entonces Judá, verá su suegro, dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, note, bastante fina, bastante astuta, bastante inteligente, no pide cualquier cosa. Para nuestro tiempo hablar de sello, cordón y báculo, o sea, palo o vara, es barato, bastón. Sí, pero para el tiempo de ellos, de acuerdo al contexto cultural, de acuerdo al momento que les asiste, eso es de suma importancia. Eso es igual que hablar de ahora, fírmeme aquí. Tengo una evidencia en fotografía, en video. Eso es de mucho peso para nuestro tiempo. Bueno, para el tiempo de Tamar, hablar del cordón, del báculo y hablar del cordón y del báculo y del sello, era hablar de cosas propias, únicas de un padre de familia, única de alguien que dirigía una familia, que le correspondería solo al padre principal de familia. No es cualquier cosa la que está pidiendo. Está pidiendo una garantía muy fuerte, muy grande. Pero claro, Judá no tiene ninguna mala intención. En realidad sí le va a pagar y por eso se desprende, se despoja, pero es en realidad mucho lo que le está dando. Pero Tamar sabe lo que va buscando. Ahora revise conmigo en el verso 19. Bien, resulta que se llegó a ella y ella concibió, note, quedó embarazada en un solo encuentro. Bueno, aquí podemos notar la obra de Dios. ¿O alguien puede decir lo contrario? Que en un solo encuentro, que en una sola relación sexual, tengamos ahora el que queda embarazada. Intervino Dios. Dios también estaba de acuerdo a que se le hiciera justicia, se le entregara el derecho que le correspondería, que recibiera respuesta de la viudez que ha mantenido y que ha conservado, esperando que le cumplan con cela y que no ha querido hacerlo Judá, por temor a que muriera su hijo, su tercer hijo en manos de ella. En ese momento, ¿sabe? Salió sobrando la cultura y salió sobrando lo acordado y salió sobrando lo justo. Porque pensó, claro, en el amor en la vida de su hijo. Pero en este momento, dice en el verso 19, bien, se levantó Tamar, se fue, se quitó el velo y todo el disfraz y todas las ropas de prostitución o de las veces que hizo en el camino de Naín, dice, y se volvió a vestir de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. ¿Por qué? Claro, la buscaban como prostituta, como la prostituta de Naín o del camino de Naín. Típico, siempre se han ganado el nombre de donde se encuentran o donde de su entorno. Y en ese momento todos preguntaban por la ramera de Naín y la gente respondía, no está aquí no hay ninguna ramera, no existe tal ramera de Naín. Verso 22, entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Verso 23, y Judá dijo, tómeselo para sí, es decir, que se quede con el cordón, el bastón. Bien, tómeselo para que no seamos menospreciados. Es decir, para que no se nos levante un escándalo de que tuvimos algo que ver o de que tuve que ver con una ramera y todo lo demás. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Es decir, yo quería cumplir, no quería faltar a mi palabra, por lo menos en esta no. Pero dice, no la encontraste, bien, que se lo quede. Bien, ahora vaya conmigo al verso 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado
Y ciertamente está encinta, es decir, está embarazada a causa de sus fornicaciones. Es decir, ha faltado a la honra o al honor de los difuntos. No ha esperado, no ha sabido cumplir, esperando a que le tome un hermano de los difuntos. Cuando sabemos que en realidad quien estaba faltando era Judá por no querer cumplir, por miedo a perder a Sela. Y más bien ella era la sufrida y la que no había salido beneficiada con el derecho que le asistía. Y dice, cuando Judá escucha esto, se vuelve un acusador y dice, sacadla y quemadla, porque era parte de lo acordado también, era parte de lo que la cultura cobijaba o abarcaba. Si alguien irrespetaba la memoria de aquel que no dejó descendencia y se llegaba a alguien que no fuera el parentesco o la familia del difunto, entonces estaba la venia para poder apedrearla o quemarla, en fin, para poder dar honor o una forma de venganza por esa falta o por ese castigo, por esa deshonra a la memoria de los muertos o de los difuntos. Por eso dijo, sáquenla, dice, y quémenla por sus fornicaciones. Verso 25. Fueron a Tamar, pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro, es decir, envió a decir a Judá, del varón, escuche esto, del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta o estoy embarazada. Y dijo, mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Bien, ya nos hemos encontrado con estas expresiones antes. Del hombre, porque eran únicos, ya dije, solamente lo tenía un hombre. Era su sello, era su cordón, era su báculo. Muchos contemporáneos de Judá podían tener esto, pero no era el mismo. Así que el dueño de este báculo, de este cordón y de este sello, es quien me ha embarazado. ¿Cómo pueden llegar estas cosas a las manos de Tamar? Las tres a la vez, de mucho valor, muy personales. La única forma es que haya habido intimidad con ella. Es como decir, yo me he cuidado, yo me he preservado, yo me he reservado, me he conservado, he esperado. Es como darle una gran lección al acusador y ahora el acusador sale siendo acusado. Sale evidenciado que más bien él es el faltante. Sé que Tamar debería esperar al hijo, pero le ha permitido con cualquiera de la descendencia. Pues en este caso, como no quería cumplir él, pues entonces que cumpliera él y de una forma indirecta, sí, engañosa, con astucia, pero al final lo hizo cumplir. Note la inteligencia de Tamar. Escandaloso, por cierto, pero muy inteligente. Inteligencia para bien. Eso es. ¿Sabe? Malicia para bien. Astucia para bien. Necesitamos ahora en el pueblo de Dios. Necesitamos ahora hombres y mujeres que reclamen el derecho, que reclamen la justicia, que se vayan en contra de la injusticia, pero de una forma astuta, sabia, prudente. Hay opciones. Pareciera que no, pero hay opciones. Tamar nos demuestra que hay opciones de cómo reclamar el derecho, de cómo pacientemente, con sabiduría, con inteligencia, con sagacidad, con astucia, se puede reclamar el derecho que no nos quieren dar, el derecho que nos corresponde. Y note, sí, salió bien librada y a la vez salió evidenciando muchas cosas. ¿Por qué? Note, entonces Judá los reconoció, pues claro, eran de él, y dijo, más justa es ella que yo. ¿Por qué dijo estas palabras Judá? Porque sabe Judá que él ha sido el injusto, que por un miedo, que por un temor no le ha querido dar o no ha querido cumplir con el derecho, con el deber, con la cultura, con lo que corresponde, con la tradición, con las costumbres de su gente, de su pueblo, que al final
que al final es el respaldo de Dios para ese momento. Pues no había ley, Dios no había dado ningún pacto. Así que era permitido. En esto, Judá es muy honesto y dice, más justa ha sido ella que yo, quien ha esperado, quien ha sido muy astuta, inteligente, sagaz. Y me ha hecho ver que he faltado. Dice, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más le conoció. Es decir, se discutió ese asunto, se aclaró esa situación, pero no se llegó a ella, no la tomó por mujer. No, solo sucedió eso ahí. Pero era para reivindicar y hacer honor a esta mujer. En el verso 26, perdón, en el verso 27, aconteció que andando el tiempo y se dio a luz, y aquí que había gemelos en su seno. Y como bendición de parte de Dios, gemelos. Bien, un buen conflicto ahí en el momento de la maternidad. Al final tenemos con nosotros a esos preciosos gemelos, ¿verdad? Como ser Fares y Zara. Bien, que luego los encontramos en el libro de Lucas, mencionados en la genealogía o en la descendencia o el árbol genealógico de Jesús. Sí, y es así como Dios hace tanta justicia en la vida de esta mujer y la hace tanto que la hace pertenecer o lo hace entrar a una mujer con la que se fue injusta, ¿verdad? Por un temor. No se quería entregar el derecho que le correspondía. Pero toda esa conservación y toda esa paciencia y luego esa astucia, esa inteligencia, esa sabiduría, a lo mejor con un método bastante escandaloso o fuera de lo común, pero que luego la colocó como raíz o como una mujer que me era formar parte en las raíces de la descendencia de Jesús, para honra y gloria de Dios. Ahora la gracia. ¿Cuántos y cuántas hoy nos sentimos llamados a poder tratar los asuntos con sabiduría, con inteligencia, con astucia? Que le demos de revés a la injusticia con sagacidad. ¿Sabe? Es posible que hagamos cosas incoherentes, pero que se note la sabiduría al final. Que ha habido sabiduría, que no es gana de pecar, que no es eso lo que vamos buscando, sino una astucia que venga a generar aclaración y que venga a desnudar lo equivocado, lo erróneo. Esto aprendemos en Tamar. ¿A cuánto nos ayuda esta enseñanza? ¿A cuánto nos hace replantearnos? ¿A cuánto nos hace reflexionar? ¿A cuánto nos lleva a meditar? ¿Quiere compartir con nosotros su experiencia? Puede comunicarse con nosotros a los números de nuestro canal y podemos escucharle. Mientras tanto, escuchamos un segmento de la Biblia en 60 segundos. Esta es la gracia de Dios en 60 segundos. Gracia tiene que ver con un regalo, algo inmerecido, algo que se da libre y gratuitamente. La gracia de Dios habla de la salvación que Dios ofrece a la humanidad. Es natural en el ser humano querer ganar la salvación, querer hacer algo para que Dios esté obligado a darnos la vida eterna. Pero no funciona así. La salvación de Dios se ofrece por gracia, mediante la fe. No tenemos que ganar nuestra salvación, es un regalo de Dios. Dios ha dispuesto que esa gracia se reciba en unión con Jesucristo. Por la fe nos unimos con Cristo en el bautismo, naciendo de nuevo como hijos de Dios, hijos de fe, hijos de la gracia. Es la gracia de Dios en 60 segundos. Es así
como hemos escuchado, esa preciosa meditación en 60 segundos acerca de la gracia de Dios, regalo inmerecido para nuestras vidas, es momento de lograr ese beneficio y hacerlo nuestro. Agradecemos a nuestros hermanos que a través de las redes sociales están en sintonía de su programa Biblia Abierta. Su hermano José Adrián, nuestros hermanos que están compartiendo también la transmisión. Muchas gracias, porque es una forma de dar a conocer o diseminar el precioso mensaje de nuestro Dios. Así también como lo es en este momento nuestra hermana Amelia Milán Vindel, nuestro hermano Luis Pérez, nuestra hermana Pati Rivera, dice hermana Odilia Montoya, nuestra hermana Rosa Hernández, nuestra hermana Daniela Vindel, nuestra hermana Elizabeth Melende, José Cortés, José Adrián, Carolina Martínez, Dailen Esquivel y nuestra familia Mejía García en la Jihuacopán. Todos ellos en sintonía de su programa Biblia Abierta. Y es momento en el que hemos de despedirnos de su programa de estudios bíblicos. Nos veremos, primero Dios, en punto de las 4 del día jueves y el día viernes en la próxima semana, donde volveremos a presentarnos con el precioso mensaje de nuestro Dios expresado para beneficio de nuestras vidas en Cristo Jesús. Dios bendiga su vida. Dios bendiga su familia. Desamparado, tengo en mis manos a Jesús la esperanza en lo más